Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Voy Dios. a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Jehová. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cuando me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en el cielo en lo profundo de los mares, ahí está. En la montaña, en las praderas, en una flor, allí está. Dios los bendiga, tengan buenas tardes amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Le damos la bienvenida a estos servicios especiales, no porque nosotros seamos especiales, sino que está el especial. Vamos a hablar del especial, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le damos gracias, muchas gracias al Señor. Estamos inmensamente, no hay palabra para expresar eso, pero podemos usar esa, inmensamente agradecido al Señor, porque Él a pesar de nosotros ser tan desobedientes, en ocasiones malos, porque una persona podría decir y justificarse con eso, y humanamente tiene razón, decir, no, bueno, yo no hago nada malo, yo no tengo vicios, yo no me meto con nadie, yo hago esto y hago aquello, pero el Señor está pendiente de cada cosa, de cada detalle. Nosotros con una mirada podemos fallarle al Señor, podemos ofender al Señor, podemos hacer lo que se sienta mal,
Porque cuando la Biblia nos habla sobre contristar, cuando se contrista el espíritu, es que Dios se siente mal porque nosotros estamos haciendo algo malo. Entonces, un gesto que nosotros hagamos, que alguien nos diga algo, o alguien nos lleve la contraria, y nosotros hagamos un gesto con la cara, con los ojos, con la boca, o con las manos, hagamos un gesto y Dios está pendiente de todas esas cosas. Porque ustedes recordarán lo que leímos la semana pasada sobre la carta al Supremo Llamamiento, que dice que Dios pondrá una vigilancia estricta sobre nosotros. Entonces Dios está en eso. No es un solo día que el Señor tiene la vigilancia estricta, no es solamente el sábado como ocurría en el Antiguo Testamento, que ellos guardaban el día sábado y listo. El día sábado no se podía hacer ninguna obra servil, no se podía trabajar, no se podían hacer muchas cosas. Pero hoy en día es a cada día, a cada momento, las 24 horas del día, los 365 días del año, está Dios atalayando, están los ojos de Dios examinando, los párpados, dice la Escritura, que están viendo todo, examinando todo. Y ahí estamos usted y yo incluidos. Porque si no fuera así, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que Dios en este tiempo más tremendo, porque en los tiempos antiguos a cada hombre y a cada mujer de Dios, que el Señor le dio su comisión, que el Señor le hicieron algo para Dios, un trabajo o lo que fuera para Dios, Dios les dio una parte a ellos de los secretos, porque seguimos con este tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Entonces hay secretos que Dios tiene y que Dios ha compartido con sus hijos al pasar el tiempo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las edades de la iglesia. Dios a cada quien le dio su parte, pero en este tiempo es más tremendo, porque este es el tiempo cuando Dios derramó todo, cuando Dios reveló a plenitud su palabra. No quedó nada oculto, todo fue aclarado, todo fue revelado y está siendo revelado. Dios tiene a disposición todos esos secretos, todas esas cosas que estuvieron secretas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aún en las edades pasadas. Esas cosas estuvieron secretas, estuvieron ocultas allí. Pero en este tiempo, como les digo, el Señor ya reveló todo. El Señor reveló las edades de la iglesia. El Señor reveló los 7 sellos, los truenos, reveló el libro de Apocalipsis completo. Ya no hay nada oculto. Entonces, así como Dios nos los dio a nosotros, entonces por eso le decimos que este es el tiempo más tremendo. Por eso decimos eso. Porque este es el tiempo del fin. Ya no hay próximas edades, ¿no? La próxima generación, ¿no? Ya no esté contando con eso. Hay mucha gente que están hoy en día haciendo planes para el futuro y no está mal hacerlo, está bien, pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Lo que sí sabemos es que nos queda mucho tiempo. Entonces hay gente haciendo planes para dentro de 20, 30, 40, 50 años. No creo que eso tenga cumplimiento, esos proyectos. Pero bueno, no a todos es revelada la palabra. Por esa causa somos tildados de locos, somos tildados de fanáticos y bueno, y distintas cosas que nos llaman. Pero a nosotros no nos importa eso, no nos debería importar, porque hay muchas personas que sí les importa, pero no nos debería importar. A mí no me importa eso, que me llamen como me llamen. A mí me importa es que cuando Dios me llame, yo esté en el lugar correcto, esté parado en el lugar correcto. Esté donde Dios me puso. Que si Dios llega en este momento, Él me encuentre haciendo lo que Él me puso a hacer.
Porque triste es que venga Dios y me llame y yo no esté en el lugar donde Él me puso. Vamos a hablar espiritualmente. Que Dios venga y me llame en este momento y yo esté haciendo otra, o sea, esté ocupado en otra cosa que no sea lo que Dios me puso a hacer. Entonces Dios me va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo te mandé? Y eso no es conmigo solamente, es con usted también. Es con todo aquel. Pero como nosotros no sabemos cuántas personas, cuántos son esos los que van a escuchar la voz de Dios cuando Dios venga y llame y haga el llamado y diga aquella palabra, sube acá. No sabemos cuántos son. Por eso es que tenemos que hablarle a todos. Por eso en este tiempo el Señor permitió estos medios para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y eso se está cumpliendo desde ahora, de un tiempo para acá. Vamos a poner una fecha, en el 1800, eso no se podía hacer. No había las herramientas disponibles que hay hoy en día. Pero en este tiempo, hoy sí hay, en este año, vamos a ponerle, claro, hace varios años que ya están esas herramientas en funcionamiento, pero en este tiempo es cuando Dios está llevando a cabo o cumpliendo esa promesa de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso no es solamente un mandamiento, es una promesa. Tenemos que tomarlo como mandamiento y como promesa, porque Él no nos va a mandar a hacer algo trabajoso que nosotros no podamos hacerlo, aunque Él podría hacerlo y nosotros vemos cómo hacemos, pero Él ha dado los medios, porque Él da las órdenes, y de eso también le vamos a hablar hoy. Él da las instrucciones y nosotros le decimos, bueno Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y Él da también las herramientas y los materiales necesarios, lo que necesitemos para cumplir nuestro trabajo, Él lo da. Vamos a hacer memoria. Noé. Él mandó a Noé, o sea, el primero le explicó cuál era el plan que tenía y le dijo, yo pienso hacer esto y esto y esto y eso lo vas a hacer tú. Y lo vas a hacer así, 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 le dio las instrucciones. De eso vamos a hablar, de estas cosas vamos a estar hablando hoy para la gloria del Señor y esperamos que sea de provecho espiritual para usted. No vea las cosas solamente por el lado natural, sino que véalas por el lado espiritual. Examine todo espiritualmente y si no sabe cómo hacerlo, ore, hable con Dios, que Dios se las va a explicar. Dios le explica todas las cosas. Solamente usted preste atención, preste oído, cualquier cosa que no entienda, anótelo y pídale la explicación a Dios, que Dios por cualquier medio le va a dar la explicación. Pero si le damos ese consejo, que usted esté alerta ante cada palabra, ante cada expresión, porque estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios, por lo tanto es Dios hablándole a usted, es Dios corrigiéndolo, es Dios exhortándolo, Dios enseñándolo, dándole instrucciones. A cada día Dios está dándonos instrucciones, solamente tenemos que tener percepción profética y la tenemos, pero tenemos que ponerla en ejercicio, tenemos que ejercitarla para que ese ejercicio, bueno, nos ponga en forma, para que cuando venga el trabajo fuerte, bueno, ya estamos ya acostumbrados a eso y no se nos va a hacer tan fuerte. Pero triste sería que nosotros seamos unos flojos y perezosos y de repente Dios nos ponga a trabajar, que Dios nos diga, usted tiene que hacer esto. Entonces para nosotros salir, empezar a empezar, entonces se hace difícil. Pero si nos vamos empezando y nos ponemos en las manos de Dios, la palabra de Dios dice que Dios no nos va a dar una carga más pesada que la que nosotros podamos cargar, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y bueno, para tomar una escritura,
para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a tomar en el libro de Hechos, los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, el capítulo 10, vamos a leer los primeros 22 versículos, desde el versículo 1 al 22. Vamos a leerlo y luego, bueno, hacemos la oración para que el Señor nos ayude y el Señor nos hable en el día de hoy. Para eso estamos aquí. No solamente usted, para que Dios le hable, no, yo también. Cada uno estamos a la expectativa, estamos alerta ante cada palabra, ante cada expresión que quiere el Señor decirnos. Porque el Señor, como les acabo de decir, el Señor sigue hoy en día dando instrucciones, sigue hoy en día revelando su palabra, sigue hoy en día dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Leamos Hechos capítulo 10, desde el versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de haberle contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer a Pedro. Pero mientras disponían, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, o sea, algo, una tela, descendía del cielo como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual o por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Amén. Vamos a leer hasta allí. Y más adelante, bueno, seguimos leyendo los otros versículos de este precioso capítulo de la Biblia. Ahora les invito a que inclinen su rostro y
y oren conmigo. Respalden esta oración. Señor, Padre Santo, Señor Jesucristo, glorioso eres, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti por todo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor, Señor de Señores. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres, Señor, lo mejor, Señor, que ha ocurrido en nuestras vidas, Señor. Si no fuera por ti, Señor, nosotros estaríamos perdidos, Padre Santo. Pero tú, Señor, viniste al mundo, Señor. Pagaste ese precio, Señor. El precio por nuestra libertad, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por ese favor inmerecido, Señor. Por haber tenido misericordia de nosotros, Señor. Porque estábamos perdidos en delitos y en pecados, Señor. Y tú pagaste el precio, tú diste la vida, Señor. Tú derramaste tu sangre preciosa, esa sangre santa, Señor. La derramaste por mi culpa, Señor. Y por la culpa de todo el mundo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, Padre Santo, hagas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y tu voluntad, Padre Santo, es que nosotros seamos libres, que nosotros tengamos esa libertad gloriosa que solo tú puedes darnos, que nosotros lleguemos, Señor, a entender que si no fuera sido por ti, Señor, estaríamos aún muertos, en delitos, Señor, estaríamos perdidos, Padre. Gracias, Señor, gracias por ese favor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todo, Señor. Pongo en tus manos, Señor, este programa, Padre Santo, este servicio. Sé tú, Señor, el que hable por medio nuestro, Señor. Usa mis labios, usa mis ojos, usa mis manos, usa todo mi cuerpo, Señor, para la gloria y honra tuya, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor. Pongo en tus manos también mi cuerpo, Señor, mi ser, todo lo pongo en tus manos. A mis hermanos y amigos que están escuchando, Señor, este servicio, también los pongo en tus manos, Padre Santo. Obra en cada uno de ellos. Si tienen alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, Señor, sé con ellos, Padre, dándole la respuesta, dándole la sanidad a su cuerpo, dándoles todo lo que necesiten, Señor. Porque tú no nos das, Señor, lo que nosotros queremos. Tú nos das lo que necesitamos. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Nuevamente pongo este servicio en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, hablando a cada corazón y que cada uno de nosotros pueda dar testimonio, un testimonio viviente, Señor, de esta experiencia que vamos a tener, Señor, que es conocerte a ti, oír tu palabra, oír tu voz, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, regocijándonos, salgamos y quedemos, Señor, así como quedaron aquellos caminantes que iban para Emaús, que decían, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba la palabra. Sé tú mismo, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cumplir la palabra, Señor, por la promesa, Señor, que tú diste. Gracias, Señor. Tú dijiste que el mundo no te vería más, pero que nosotros te veríamos, Señor. Por cuanto tú vives, Señor, ahora nosotros tenemos vida. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias y que sea tu voluntad agradable y perfecta en todo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y estamos muy agradecidos al Señor por eso. Y le recordamos el tema. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y vamos a hablar sobre las instrucciones de Dios hoy a la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, la novia. Unos le llaman la iglesia, otros le llaman la novia, otros le llaman la esposa. Es la misma. Es el cuerpo de Jesucristo. Porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. La cabeza da las órdenes, el cuerpo obedece. Y en eso estamos. Estamos esperando a cada día, a cada momento. Por eso les dije que estamos a la expectativa a cada movimiento de Dios, a cada expresión, esperando la orden, esperando una orden para lo que sea. Esperando que Dios nos hable y nos diga
haz esto, haz aquello, o puede ser que diga, al contrario de decir hazlo, puede ser que diga no lo hagas más. Porque puede ser que estemos haciendo algo que no nos corresponde, o algo que no le agrade a Dios. Pero si yo estoy haciendo esto, si yo estoy predicando la palabra, si yo estoy orando por los enfermos, pero si Dios te dice que no lo hagas más, tienes que obedecerle. Porque puede ser que lo estés haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y podemos encontrarnos en ese peligro. Podemos ser engañados del enemigo en esa forma. Que el enemigo nos diga, no, es bueno que hagas eso. Y la Biblia dice que sí, es bueno. Pero si no es la voluntad de Dios que usted haga algo, entonces, por eso, ante cada cosa que vamos a hacer, sea lo que sea, todo tenemos que ponerlo en las manos de Dios, que Dios nos dé su aprobación. Así como Dios respalda su palabra para ponerla por obra, es lo que dice la Biblia, entonces eso mismo tenemos que nosotros buscar, que Dios respalde, que Dios nos dé la orden, que Dios nos dé la vindicación de que Él es el que nos está mandando a hacer las cosas, como hizo Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón puso un vellón, una tela allí, un pañuelo de lana, y le dijo a Dios, bueno, si pasa así, eres tú. Y así como él dijo, así aconteció. Y dijo, bueno, perdóneme y no se vaya a molestar conmigo, Señor, pero ahora lo voy a hacer al revés. Al principio fue que la tela quedara seca y toda la hierba de alrededor quedara mojada con el rocío del cielo. Y al día siguiente le dijo, bueno, ahora te lo voy a poner al revés. Ahora que todo el rocío del cielo que haya en la tela y todo lo alrededor quede seco. Y así pasó. Así fue como Dios le vindicó a Gedeón que él estaba de acuerdo con eso que él había recibido a hacer. Una orden que había recibido a hacer, entonces, pero él quería tener la seguridad. Y cada uno de nosotros está llamado a eso, a tener también la seguridad, de asegurarnos que sea Dios, que no nos vamos a encontrar que somos nosotros mismos por emoción o porque nos provocó hacer las cosas. No debemos hacer nada por nosotros mismos, tenemos que esperar que sea Dios el que lo haga. Y por eso tenemos que esperar las instrucciones de Dios. Por eso tomamos esta escritura preciosa y vemos los personajes. Cuando Dios da una orden, Dios espera que se cumpla esa orden, así como nosotros. Vamos a ponerlo en lo natural primero. Yo le estaba hablando en estos momentos ahorita en lo espiritual. Pero vamos a ponerlo en lo natural primero para que sea más fácil de digerir, más fácil de entender. Vamos a ponerlo usted como jefe de una empresa y usted da una orden a su subalterno, a su trabajador, a su obrero, el que sea que esté ahí. Usted va a hacer esto así, así, usted le da las instrucciones. Y aquí está lo que usted necesita para que lo haga. Usted me va a anotar toda la producción de esta máquina, por ejemplo. Y usted le entrega el lapicero y le entrega la hoja de papel. Aquí, usted va a anotar aquí. Usted le está dando lo que esa persona necesita para llevar a cabo lo que usted le está ordenando hacer. Y cuando usted llega, usted se va y usted regresa, usted espera que eso sea hecho como usted lo dijo. Y usted llega y le dice, ajá, hizo, sí, aquí está, mire, como usted me dijo. Y usted revisa, no está bien. Pero si usted llega, habiendo dado la orden, habiendo dado los medios necesarios, usted le dice, hizo lo que yo le dije, sí, pero yo no anoté en la página que usted me dio, sino que lo anoté aquí en esta caja de cartón que conseguí aquí. Entonces no se está cumpliendo la orden que usted dio. Usted dijo que en la hoja, aquí, en la hoja de papel es que va a anotar las cosas. Eso fue la orden de jefe a empleado. Así mismo es Dios. Nosotros nos ponemos en el lugar del empleado, Dios es el jefe.
Hay una parte de la Biblia que dice que Él es el jefe de nuestras almas, creo que es en Isaías, que dice eso. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención primero, prestar atención muy, muy atentamente a las instrucciones de Dios, porque Dios, como dice la escritura que estamos tomando, y nosotros vamos a meternos allí como participantes en eso que ocurrió allí. Dice que este hombre que se llamaba Cornelio era un gentil. Él no era israelita, era un gentil. Era italiano. Dice que era centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Era un soldado italiano. Pero fíjense, no era cualquier soldado italiano, no era cualquier hombre por allí no. Dice la escritura que era pío y temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir pío? Piadoso. Tenía piedad, o sea, había piedad en él. Y piedad es ser como Dios. Piedad es Dios mismo. Como dice aquí, pío, era que esa palabra quiere decir que aquella persona se pone en el lugar, se mete en los zapatos, pues, como dicen comúnmente por ahí, se pone en los zapatos del que tiene necesidad, del que tiene una enfermedad, de aquel que está enfermo, de aquel que cualquier cosa que lo está quejando, un problema, se pone en el lugar de aquella persona. Esa es una persona piadosa, porque es como Dios, y eso es lo que hace Dios. Dios se puso en nuestro lugar. Dios, teniendo su trono allá en los cielos, su majestad, sus ángeles allí sirviéndole, Él dejó eso allí, y se fue a la tierra. Él se hizo un cuerpo y se fue a la tierra, para hacerse como uno de nosotros, para ponerse en el lugar nuestro, porque eso fue lo que Él hizo. La maldición que nos correspondía a nosotros, Él la tomó. Él se hizo maldición por nosotros, porque la Biblia dice que maldito es el que es colgado en un madero, y Él fue colgado en un madero. Entonces, Él se hizo uno de nosotros, Él se puso en nuestro lugar. Él quiso ponerse en nuestro lugar y nos amó tanto que lo hizo. Y no solamente tomó nuestro lugar, o sea, no solamente se hizo carne, no, también sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros. Lo que yo tenía que sufrir, Él lo sufrió. Las enfermedades mías, Él las llevó. Los problemas míos, Él los resolvió. Todas las cosas malas que me merecía yo y que tenían que estar en mi vida, Él ya las pagó. Por eso cuando el diablo le dice: usted estás enfermo, no le crea. No, porque ya el Señor ya pagó eso. El Señor Jesucristo ya pagó eso ya eso está pago. Entonces, si el diablo dice a usted que está enfermo, eso es mentira. Así usted sienta los síntomas, sienta las cosas en su cuerpo, no exprese eso, no. Diga gloria a Dios, gloria a Dios por Jesucristo, porque Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Entonces, al hacer eso, estamos dándole un golpe contundente a nuestro enemigo Satanás, creyéndolo de verdad de corazón. Así te sientan los síntomas, después esos síntomas se tienen que ir. ¿Por qué? Porque usted no los aceptó. Ahora, si usted dice: no, tengo enfermedad, estoy enfermo, tengo esto, no. Entonces, ahí es donde el enemigo viene y se mete con más razón. Pero estamos llamados a expresar las cosas buenas de las que Dios nos ha hecho herederos
No es que nos las está regalando, no, que somos herederos, tenemos derecho sobre eso. Entonces, este hombre era pío y temeroso de Dios, con toda su casa, tenía su casa en sujeción, estaba, no era porque mucha gente piensa que tener la casa en sujeción es obligar a los hijos y a todo el mundo que hagan las cosas. No, eso tiene que ser, cuando alguien obedece a Dios, es porque Dios se le reveló. Y cuando tenemos un hijo, una hija desobediente, entonces lo que tenemos que hacer es orar a Dios para que Dios también se le revele y pueda obedecer, porque mientras tanto no podrá obedecer. Nadie puede obedecer a Dios sin que antes le sea revelada la palabra. Y eso es lo que andamos buscando. Claro, en su casa usted tiene que poner sus leyes. En cada hogar tiene que haber las leyes de ahí de ese hogar. Y la cabeza de la casa se encarga. Bueno, aquí en esta casa se va a hacer esto así, así, así. Y estas cosas así no se hacen en esta casa. Entonces eso es lo que pasaba aquí con Cornelio. A pesar de ser un gentil, a pesar de la gente decir, no, pero ese no es israelita, ese está perdido. Porque en la antigüedad, o en ese tiempo, en el tiempo de Señor Jesús para atrás, el único salvo era el pueblo de Israel. Después que el Señor Jesús dio su vida en la cruz, hasta ahí llegó la ley. Hasta ahí llegó eso de que tú eres salvo por esto. No, después de que Él murió, resucitó y ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo, hasta ahí llegó la cosa. ¿Por qué? Porque habían gentes dispuestos a obedecer a Dios. Y cuando hay gente dispuesta a obedecer a Dios, entonces Dios les cumple su palabra. Dios está dispuesto, como vamos a leer ahorita, a darle el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y dice la palabra, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Por eso es que le hacía limosnas al pueblo. Por eso es que ayudaba al pueblo, a la gente. Porque era un hombre piadoso. Porque era un hombre temeroso de Dios. Que es temeroso de Dios. No es que le tiene miedo a Dios, no. Es que tiene miedo de él mismo, de fallarle a Dios. Ese es lo que, cuando la palabra nos habla sobre el temor de Dios, es eso. Temor de nosotros meter nuestra humanidad, y al hacer eso le podemos fallar a Dios. Ese es el temor reverencial que debemos tener cada uno de nosotros, y cada uno de ustedes debe tener ese temor. Y dice, vio en visión manifiesta, o sea, claramente, tuvo una visión, estaba orando y tuvo una visión, como a la hora nona del día, a las 3 de la tarde, esa es la hora nona del día. Mi hermano Dionisio Querales en servicios anteriores explicó eso. Sobre el día eran 12 horas solamente, y las otras 12 horas eran las 12 horas de la noche. Entonces el día se componía con las primeras 3 horas, era la hora tercia, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. De 9 de la mañana al mediodía era la hora sexta. Sería cuarta, quinta y sexta. Entonces a las 3 de la tarde era la hora nona. Y a las 6 de la tarde la hora duodécima, que es la 12, la hora número 12. Y las de la noche se dividían en vigilia. Primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Cada 3 horas una vigilia. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y entonces este hombre estaba a las 3 de la tarde, como dice acá, como a la hora nona del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Dios escuchó la oración de ese hombre, porque había algo que tenía que ser hecho. Este hombre estaba orando para que Dios lo hiciera participante de lo que nosotros debemos hacer también
a cada día. Desde hoy, si usted no lo ha hecho, desde hoy en adelante. Y si lo ha hecho, continúe haciéndolo. Pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser participante. Atraiga a Dios. ¿Cómo va a traer a usted a Dios? Haciendo lo bueno. Deje que el mundo siga haciendo cosas malas, que el mundo siga haciendo lo que a Dios no le agrada. Déjelo quieto que ellos sigan haciendo eso. Yo siempre le digo a las personas, si nosotros queremos que las cosas cambien, empecemos por nosotros mismos, cambiando nosotros. No es que yo le voy a decir a usted que cambie y yo voy a seguir haciendo lo que a mí me provoque, lo que a mí me venga así. No, yo sentí hacerlo, no. Que cada vez que vamos a hacer algo, a cada momento que vamos a hacer algo, que sea la guianza de Dios. Entonces este hombre estaba en eso, estaba orando, estaba pidiéndole a Dios, porque más adelante él dice que le estaba orando. Y entonces el ángel, Dios llegó y le dijo, Cornelio, lo llamó por su nombre, porque cuando Dios tiene un trabajo para hacer y hay dos personas, vamos a suponer, o por lo menos en su casa habían varias personas, él ha podido decir, vamos a poner que la esposa de Cornelio se llamaba María, por ejemplo. Él ha podido decir, mira, manda a tus siervos que vayan a la casa de Simón, pero no dice el nombre. La esposa puede haber dicho, me mandó a mí. Pero él dijo su nombre, él fue claro. Cornelio. Y dice, y él, hablando de Cornelio, puesto en él los ojos, ya mirándolo, por eso es que dice que lo vio claramente, mirándolo, espantado, no estaba acostumbrado a esa clase de experiencia, a una visitación angelical, no estaba acostumbrado a eso. Y la palabra dice espantado, estaba asombrado, dijo, ¿qué es, Señor? O por decirlo en nuestras propias palabras, ¿qué quiere? Y él sabía que era un ángel. Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Tus oraciones primero, en primer lugar, las oraciones. Ha podido decir tus limosnas y tus oraciones. Pero Dios es un Dios de orden. Dios pone en orden las cosas, cada cosa en su lugar. Si nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas para adelante, como dicen por ahí, entonces tenemos que aprender de Dios. ¿Cómo es Dios? Tenemos que comportarnos como es Dios. ¿Cómo es Dios? Ordenado. Dios es ordenado en sus cosas. Entonces, si usted tiene un desorden en cualquier aspecto de su vida, si usted tiene un desorden en su carro, si usted tiene un desorden en su casa, si usted tiene un desorden en su lugar de trabajo, donde sea que usted tenga un desorden, ordénelo. Porque es de parte de Dios que Dios le está diciendo esto. ¿Para qué? Para que usted empiece a hacer las cosas buenas, para que empiece a hacer como Cornelio, pío y temeroso de Dios, con toda su casa. Entonces, si usted tiene algo que arreglar, arréglelo. Dios siempre nos lleva a esto. Que hay muchas, porque lo que pasa es que hay mucha necesidad de eso. Hay muchas personas que tienen su vida desordenada. Y Dios quiere que la ordenen. Si usted, como estábamos hablando, si usted quiere que las cosas buenas acontezcan en su vida, entonces empiece a hacer las cosas buenas. Entonces las cosas buenas van a atraer las cosas buenas. Pero usted no puede esperar que las cosas buenas vengan a su vida si usted es un desordenado. Usted anda todo desordenado, usted tiene su casa todo revuelta, su carro y todos los aspectos de su vida están todos mal. No. En lo natural, le estamos hablando en lo natural y en lo espiritual, en las dos cosas. Porque lo natural tipifica lo espiritual. Si usted es un desordenado naturalmente, entonces espiritualmente también lo es.
Pero si usted en lo natural tiene sus cosas ordenadas, en lo espiritual va a ser lo mismo, va a tener todas sus cosas ordenaditas. Y cuando usted haga las cosas buenas, no importando que su compañero de trabajo, que sus vecinos, que todo el mundo haga lo que les parezca, usted haga las cosas correctas. Vamos a ponerle un ejemplo. La basura. Usted ve que todos los vecinos agarran la basura y la ponen en la esquina. Se la están poniendo al vecino que vive en la esquina. A usted no le agradaría que todos los vecinos le pongan la basura en su casa. Allí, en toda la esquina de su casa. No, a usted no le agradaría eso. Entonces, deje quieto que sus vecinos sigan poniendo la basura allá. Pero no lo haga usted. Y cuando le digan, pero ¿por qué tú no lo pones? No, porque yo quiero hacer las cosas correctas. Yo quiero hacer las cosas correctas para que las cosas correctas acontezcan en mi vida. Entonces, este hombre hacía eso, hacía oraciones y limosna, ayudaba a la gente, les daba consejos, como Job. Job también les daba consejos a la gente, a los de Sodoma. Job le ayudaba al necesitado. Este hombre Cornelio también hacía limosna, ayudaba a la gente. Entonces esa actitud, esa buena actitud en la vida de Cornelio lo ayudó en su vida espiritual. Lo natural lo ayudó en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la oración y dijo, este hombre está clamando por algo. Este hombre tiene hambre y sed, te quiere ser participante de las bendiciones mías. Y le voy a decir algo, las bendiciones en el tiempo de Cornelio y Pedro eran grandísimas, eran bendiciones preciosas. Pero hoy en día, las bendiciones de hoy en día son mejores que en ese tiempo. Simplemente que Dios está buscando instrumentos. Simplemente que Dios está buscando quien se ponga en sus manos para comenzar a hacer lo que Dios se dispone a hacer en este tiempo. Hay una escritura que dice que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces eso lo dijo el Señor usando a sus instrumentos en el tiempo de cuando se escribió la Biblia, cuando se habló la palabra y estaban los escribas allí anotando, y ahí fue donde salieron estos libros. Entonces, si en ese tiempo estaba esa promesa, imagínense hoy en día que ya estamos en el tiempo del fin y que ya Dios está dando los últimos toques. En anteriores, hace varios meses, hablamos sobre Mateo 24, que dice que guerra y rumores de guerra, todas esas cosas que van a venir, hambres, pestilencias. Todo el tiempo ha habido eso. Dirá alguno por allá, sí, todo el tiempo ha habido esas cosas. Sí, pero en este tiempo es cuando se está cumpliendo la palabra cabalidad. Está el mundo en eso, en guerras, en rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, todas esas cosas están aconteciendo en el mundo. Pero acá, de este lado, está Dios hablando con sus hijos, dándole instrucciones. Ese es el tema, instrucciones de Dios a la esposa del Cordero, no es a todo el mundo. Hay una palabra que dice en Romano 8:28, los que a Dios aman, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito son llamados. Entonces, no es a todo el mundo la promesa, esas son promesas. No es a todo aquel, no, es a los que aman a Dios, y los que aman a Dios le obedecen, porque amor es obediencia. Y los que conforme al propósito son llamados. Si usted no ha sido llamado aún, entonces póngase a orar y pídale, Señor, ¿qué pasa que usted no me ha llamado? Tal vez fue que ya el Señor lo llamó
y usted estaba desapercibido, estaba descuidado por allá, estaba dormido. Estamos hablando espiritualmente. Estaba acostado, conformado al mundo. Ni cuenta se dio que Dios lo llamó. Dios quiere constituirlo a usted, como en el caso de los caballeros, como profeta, como apóstol, como pastor, como maestro, como evangelista. Y le hizo el llamado y usted no se dio cuenta. O usted como dama, Dios quiere llamarla a que lo manifieste a Él, a que manifieste sus dones, a que se consagre más a Dios, a que se ponga en las manos de Dios para que Dios la use. Pero como estaba tan descuidada en los quehaceres del mundo, en los cuidados de la vida, en distintas cosas, Dios le hizo el llamado y usted no se dio cuenta. Entonces, es necesario orar, como dice en la Biblia también, es necesario orar siempre y no desmayar. Siempre. Y en este tiempo, con más razón, hay que redoblar la oración. Tenemos que redoblar la oración. Si usted oraba 3 veces al día, como contaron un tiempo a mí, que unas personas se pusieron de acuerdo, bueno, vamos a orar. Y unos hermanos se pusieron de acuerdo y vamos a orar. Entonces al tiempo se vieron y, ¿estás orando? Sí, yo antes oraba 3 veces al día, ahora oro 6. ¿Y tú? Le dice el otro, no, yo ahorita oro una sola vez. Una sola vez, antes orabas 3, ahora oro una sola vez, sí, porque duró todo el día orando. O sea, todo, no es necesario que usted esté arrodillado todo el día, no. Él estaba trabajando, estaba orando. Estaba manejando el carro, estaba orando. Todo el tiempo, todo el día, clamando, todo el día viendo la necesidad de los demás, todo el día intercediendo por las personas, por los hermanos, por el ministerio. Ese debe ser nuestra oración. Hay muchas cosas por las cuales orar. Hay muchas necesidades, no solamente materiales. Hay necesidades materiales, sí. Y cuando hacemos la oración podríamos pedirle a Dios muchas cosas, porque tenemos necesidades de muchas cosas. El pueblo de Dios es el pueblo más necesitado que hay. Pero nosotros no nos enfocamos en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque nosotros le obedecemos a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No nos preocupemos por las cosas naturales. No. Dios tiene cuidado de eso. Si nosotros nos encargamos, si nosotros le prestamos atención a Dios cuando nos dé las instrucciones y nos proponemos servirle a Dios en todo y obedecerle en todo, nos ocupamos de su negocio, entonces Dios se ocupará de nuestro negocio. ¿Su negocio qué es? Obedecerle todo lo que nos revele. Porque usted no puede decir, bueno, aquí dice la Biblia, como dicen muchos por ahí. Aquí dice la Biblia en Marcos 16, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y yo soy criatura también, me dijo una señora en una ocasión. Y dice a toda criatura, y yo soy una criatura, y yo salí a predicar. Y yo le dije, señora, tiene que entender, tiene que pedirle a Dios revelación. No podemos hacer cosas así a la ligera, no. Esté seguro o segura que es Dios el que le está mandando. Y Dios no se contradice. Y dice la palabra que primero el ángel le dijo eso, le habló, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria de la presencia de Dios. Y ahí empezaron las instrucciones. Las instrucciones de Dios a un hijo suyo, porque Cornelio era un hijo de Dios, está comprobado por la Biblia, era un hijo de Dios, que estaba en el mundo, estaba apartado en el mundo, estaba por allá, pero o sea, estaba sin el Espíritu Santo. Y estar sin el Espíritu Santo es como estar en el mundo. Usted acepta al Señor como su Salvador, gloria a Dios, tiene la promesa, es salvo, pero aún no es cristiano. No tiene el sello que es el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, en su alma.
Entonces, eso es lo que le pasaba a Cornelio. Cornelio se había arrepentido de sus pecados, quizás. Y hasta puede haber recibido la santificación, pero aún no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y eso era lo que le estaba pidiendo. Y ese es el plan de salvación de Dios. Yo estaba leyendo ayer un mensaje que el profeta dice eso, que el punto clave en el plan de salvación de Dios es cuando el hombre y la mujer reciben el Espíritu Santo en su corazón. Usted recibe al Señor como su Salvador, lo acepta y esto. Ajá, eso es algo muy bueno, pero aún no es cristiano, aún no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Dios lo santifica, empieza a limpiarle cosas, a quitarle malos hábitos que te tiene, empieza a quitarle esas rabietas que te agarra, todas esas cosas. Usted desde pequeñito lo acostumbraron a ser desobediente y se acostumbró así, pero ahora en el Evangelio no. Ahora en las cosas de Dios, usted ahora tiene que cambiar eso. Usted mismo tiene que desechar eso. Eso es la limpieza, esa es la santificación. Y viene Dios y le da el Espíritu Santo, lo bautiza con el Espíritu Santo. La vida de Dios se viene a vivir a su corazón. Dios le vació esa casa. Todo ese demoniero que había ahí causando estrago, todo eso fueron sacados. Ahora viene Dios a vivir ahí. Cuando vienen los demonios a regresar a esa casa, no, Señor, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque está la vida allí ocupándola. Entonces, eso es lo que pasaba con Cornelio, que era un hombre piadoso, era temeroso de Dios, hacía limosna, oraba, hacía muchas cosas buenas, pero aún no tenía el Espíritu Santo. Entonces Dios escuchó esa oración y era de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso lo ayudó en su testimonio hacia Dios. Eso lo ayudó. Él no hacía eso para que su familia y la gente por allá en su comunidad lo vieran. No. Él lo hacía para ganar buen testimonio ante Dios. Y lo obtuvo. Y eso debe ser nuestra vida también. Debemos buscar eso en nuestras vidas. Que nuestro andar, nuestro desenvolver en el mundo sea buen testimonio a los ojos de Dios. Que sea aprobado por Dios. Entonces cuando Dios vea eso, Dios va a atender a su oración. Dios mismo se va a hacer presente. Entonces empezaron las instrucciones. Cornelio estaba prestando atención atentamente, así como está usted en este momento, prestando atención atentamente, prestando a la expectativa. Usted estaba a la expectativa, o está a la expectativa. Así estaba Cornelio, a la expectativa. ¿Cuál es la orden? ¿Qué me va a decir este ángel? El ángel le dijo: envía pues ahora hombres a Jope. Preste atención a esta primera instrucción. Envía hombres a Jope. Entonces, vamos a leer el versículo completo. Y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿qué hizo Cornelio? ¿Se fue él mismo a buscar a Pedro? No. Él había prestado atención a las instrucciones dadas por Dios. ¿Y qué hizo? Más adelante, dice, Dios le dijo: este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar, él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. A 3 personas mandó. Así él captó la orden. Él captó la comisión que Dios le estaba dando. Envía. No le dijo anda tú allá a Jope. No. Envía. Y eso fue lo que hizo Cornelio. Cornelio el centurión. Y le dio la dirección. No lo envió así, anda para allá y empieza a preguntar por todo el pueblo, toda la ciudad de Jope, ¿dónde es que vive Simón? No. Le dijo,
Este posa en casa de un Simón curtidor. Le dijo, primero le dijo a quién vas a buscar. A Simón. Y le dijo hasta el sobrenombre. Tiene por sobrenombre Pedro. Haz venir, a usted le puede hablar lo mismo. Y a usted le puede decir, haz venir a Alfredo, que tiene por sobrenombre Chemeno. O haz venir a Dionisio, que tiene por sobrenombre Johnny. Así, a cualquiera de los hermanos. Al hermano Osvaldo, al hermano Miguel, a cualquiera que lo mande, que Dios le dé la instrucción, hágalo. No fue que Dios mandó a buscar mandó a Cornelio que mandara a buscar a Pedro y Cornelio dijo, no, a mí me parece que ese Pedro no, porque ese Pedro no, ese mete mucho la pata y él negó al Señor. No, él no se puso a decir nada de eso. Tal vez no lo sabía, pero tal vez lo sabía, no sabemos. Pero él no mandó a buscar a otra persona, no, mandó a buscar a Pedro, a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y le dio la dirección. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Había una playa allí, era una ciudad costera, y tenía la casa al lado de la playa. A lo mejor más adentro habían otras casas, pero para allá no iban a buscar. Él sabía que al que él mandara a buscar a Pedro, ese se iba a ir por toda la orilla de la playa, preguntando dónde era que vivía Simón el curtidor. Y dice la palabra, Él te dirá lo que te conviene hacer. Él te va a decir, al que dio, si Dios en su gracia y en su misericordia habla con usted y le dice, manda a buscar a fulano, el que sea, y tiene sobrenombre o si no le dice sobrenombre, igualito, porque en ese tiempo se usaba un solo nombre y por eso Dios le recalcó eso. Simón, tal vez había muchos Simón. Tal vez en Jope, en esa ciudad, tal vez habían muchos Simones, pero había un solo Simón curtidor. A lo mejor habían muchos curtidores, pero había un solo Simón curtidor. Y a ese era el que tenía que ir. Y le dijo, ese Simón, que se llama Pedro, él te dirá lo que te conviene hacer. Dios tiene sus herramientas. Dios podría haberle dicho a Cornelio, no, haz esto y esto y esto y yo te bautizo con el Espíritu Santo. No, pero Dios tiene sus herramientas. Dios tenía esa herramienta por allá, en Jope, con ese deseo de servirle a Dios. Y Dios tomó esa disposición de Pedro, o de Simón Pedro, que estaba allá en Cesarea. Entonces Dios dijo, allá en Cesarea está uno. Y él ha podido agarrar cualquiera de ahí de Cesarea. Dios toma cualquiera y le dice, así como hizo en la antigüedad, agarra cualquiera ahí y le dice, anda para la casa de Cornelio y le dices esto y esto y esto. Y ese hombre va y lo dice. Pero no, la herramienta que Dios iba a usar era Pedro. Esa herramienta escogida por Dios. Él te dirá lo que te conviene hacer, porque nosotros tenemos que buscar, o sea, no buscarlo el sentir nuestro. No, yo sentí del Señor hacer esto. Si hacemos las cosas así, estamos equivocados. Nuestro sentir nos puede hacer equivocarnos. En cambio, si es el sentir de Dios, Dios no se equivoca. No vamos a cometer cosas. No, porque es Dios diciéndonos a nosotros qué es lo que nos conviene. Entonces yo digo, yo sentí del Señor, en vez de ir a hacer el servicio para que los hijos de Dios sean alimentados,
yo sentí del Señor que no lo voy a hacer el día que Dios me dijo, sino que lo voy a hacer otro día, 3 días después, o 2 días después, o un día después. No, es cuando Dios diga. Si Dios le da unas instrucciones a usted y le dice, haz esto, y le dice el día, y le dice hasta la hora, entonces hágalo en ese momento, porque si Dios le dice la hora, es porque en esa hora es que hay necesidad, y esa es la hora escogida por Dios, y esa es la hora mejor, porque Dios sabe lo que es mejor. Nosotros somos los que no sabemos que puede pasar, pero Dios sí conoce todas las cosas. Entonces si Dios dice a tal hora, a las 6 de la tarde, entonces a las 6 de la tarde. No se vaya a las 5 o a las 4 o a las 3 o a las 7, a las 8, a las 9. No, porque o se adelanta o se atrasa. Pero con Dios no podemos andar así, que adelantándonos o atrasándonos. No, tenemos que estar al día con Dios, a la par con Dios. Cuando Dios diga a las 6 usted está ahí como un clavel. Usted está parado en el lugar del deber. Y si le dice, vamos a suponer que a Cornelio le haya dicho, bueno, tú le vas a decir al que mande que no se vaya a ir por la orilla de la playa, que se vaya por dentro del pueblo. Él tenía que haberlo dicho así. Pero como no lo dijo, yo me supongo que ellos se fueron por toda la orilla de la playa, porque si la casa estaba en la orilla de la playa, junto a la mar, dice aquí, entonces esa era la orden. Esa era la dirección, las instrucciones de Dios, instrucciones claras, porque Dios es claro. Y si Dios le dio una instrucción y usted dice, hizo las cosas mal y después dice, no, lo que pasa es que yo no entendí. Si no entendió fue porque no prestó atención. Y si Dios le da las instrucciones y no entiende, dígale eso a Dios, Señor, no entiendo, ¿cómo es esto? Señor, no entiendo esta parte aquí, y Dios se le explica. Como cuando, vamos a ponerlo en lo natural otra vez, como cuando estamos en el liceo estudiando, entonces nos están explicando una fórmula matemática y el profesor mío decía, si vamos explicando y usted no entiende algo en una parte, de una vez dígame y yo se lo explico. No espere que yo termine para decir, no, yo no entendí de la mitad para allá. No. Entonces, en lo espiritual también es así. No Dios está hablando, bueno, escuchémoslo. Pero después, Señor, ¿y cómo voy a hacer esto? Señor, ¿y por dónde me voy? Si usted no sabe. Señor, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cuáles son los medios que dispongo? Todas esas cosas, si hay algo que usted no entienda, usted debe preguntarle a Dios. Y mire, claro, aquí en este caso, Dios fue claro. Él te dirá lo que te conviene hacer. Porque Dios también podía decírselo. El ángel ese podía decirle a Cornelio lo que le convenía hacer. Pero Dios tenía su herramienta, su instrumento. Dios tenía a Simón Pedro por allá, orando, clamándole al Señor, diciéndole tal vez, Señor, aquí estoy en tus manos, si me necesitas para algo, aquí estoy. Entonces, Dios trabajando con Cornelio aquí y trabajando con Pedro por allá, con Simón Pedro. ¿Por qué? Porque habían animales inmundos, habían animales que por la ley de Dios no se podían comer. Eran inmundos, animales inmundos. La Biblia nos habla sobre eso. Habían en ese tiempo animales inmundos, no se podían comer. El puerco, el marrano, el cerdo, como usted lo quiera llamar, ese animal, los israelitas no comían eso. Aún hoy en día no lo comen porque ellos están todavía en la ley. Ellos están velados. Ellos aún están esperando al Mesías. Entonces, en aquel tiempo no se podía comer eso. Y entonces el Señor le bajó un lienzo, dice. Y en ese lienzo, por supuesto, a lo mejor estaba su puerquito ahí. Un puerquito.
La Biblia habla sobre el somormujo, sobre el samuro, distintos animales allí. Bajó todos esos animales. Y entonces Pedro, como su conocimiento, lo que le enseñaron, lo que le había aprendido, era que eso no se tocaba, esos animales. No, será inmundo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? No, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Él había cumplido esa ley y estaba bien que la cumpliera. Pero mire lo que le dijo el Señor la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esa es una enseñanza para nosotros. Nosotros muchas veces, si tenemos, gracias al Señor que el Señor me libró a mí de esa cosa, y mi oración es que el Señor siga limpiando gente y siga librando personas de esa, podemos decir, ¿cómo lo llamaríamos? De ese cumplimiento estricto. La Biblia en una parte de la Biblia habla sobre hay personas que se enfocan en eso, en el cumplimiento estricto de la palabra. Pero aquí Dios le estaba diciendo, en este momento Dios estaba aboliendo esa ley, esa de los animales inmundos, Dios lo estaba aboliendo. Pero a la vez le estaba diciendo a Pedro que había una gente que eran inmundas, que estaban perdidos, así como usted y yo cuando estábamos en el mundo. Estábamos perdidos, éramos inmundos a los ojos de Dios, éramos comunes, no estaba permitido, o sea, no se nos permitía nada, no estábamos en condiciones de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque andamos todos inmundos, todos sucios, y Dios no tiene comunión con la sociedad. Dios no tiene comunión, pero había una semilla allí sembrada, que Dios sembró desde antes de la fundación del mundo. No fue que Dios la sembró el día que yo me arrepentí, no. Ese estaba ahí. Ya Dios me había escogido a mí desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1. Éramos o somos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios hizo esto, aprovechó y le puso la visión a Pedro. Dios trabajó con Cornelio por acá y trabajó con Pedro por acá. Y como Cornelio era inmundo, porque era un gentil, entonces Dios se lo enfocó por lo natural primero. Ah, bueno, aquí están, mira, lo que tú no puedes comer, los animales inmundos, aquí están, mata y come. Pedro, no, Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo limpié. Entonces aquí, este hombre era inmundo para Pedro. Y Dios lo hizo por 3 veces, imagínense. O sea, dándole la certeza de que era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pedro entendió. Y cuando vio que esta gente eran gentiles y recibieron el Espíritu Santo, entonces se convenció más. Dijo, por eso fue que tuve la visión. Dios me lo enfocó en lo natural para que yo lo entendiera. Me puso el samuro, el somormujo, el conejo, el puerco, distintos animales inmundos, porque él va a limpiar a los gentiles. Y al que él limpie, yo tengo que aceptarlo como mi hermano. Yo no puedo seguir en para que Pedro pensara así. Yo no puedo seguir en esta legalidad no nos tratamos. No, si es un hijo de Dios, así sea de la denominación que sea, usted tiene que decirle hermano. Porque puede ser que no sea un hijo de Dios, que esté en la denominación, y puede ser que no sea. Pero igualito, como usted no lo sabe, usted no está al tanto de saber quién es hijo de Dios y quién no, entonces tenemos que decirle hermano a todos. Tenemos que dar ese buen testimonio, hacer las cosas buenas como hacía Cornelio,
Queremos tener que un ángel se nos aparezca y que nos dé instrucciones. Entonces hagamos las cosas buenas. Al hermano de las denominaciones, llámelo hermano, dígale Dios te bendiga, hermano. Si ellos no responden o si ellos no le dicen a usted hermano, ya y ellos darán cuenta de eso. Pero cumpla usted con su parte. Cumpla usted con hacer las cosas buenas usted. Y las cosas buenas van a venir a su vida. Va a tener visitación de ángeles también. Y usted va a estar apercibido, va a estar alerta, va a estar a la expectativa. ¿Por qué? Porque se va a mantener en el ambiente espiritual correcto. Ese es otro punto. Mantenernos en el ambiente espiritual correcto nos va a hacer que cuando Dios nos hable, nosotros vamos a estar apercibidos. Vamos a estar preparados. Eso es lo que quiere decir la palabra percibido. Bueno, cuando el ángel se fue, Cornelio de una vez, apenas el ángel se fue, llamó a los criados, a 2 criados y a un soldado. De una vez, no fue que, bueno, iba a esperar el sentir, como dicen muchos por ahí. No, yo voy a esperar tener el sentir del Señor. Entonces, no, Pedro no dijo eso. Pedro dijo, de una vez, llamó a 2 de sus criados y llamó al soldado, obedeciendo a lo que el ángel le había dicho, de parte de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Cornelio, apenas el ángel se fue, de una vez obedeció a la orden del Señor, a los cuales después de habérselo contado todo, se le empezó a contar. Más adelante vamos a leer cuando él también le contó a Pedro. Él le contó, mire, me pasó esto así, tuve esta visión, el ángel me dijo esto, me dio esto y me dio unas instrucciones. Me dijo, envía a hombres a Jope, y por eso los llamé a ustedes y los estoy enviando en este momento. Vayan, y le dio la misma dirección que le dio el ángel, se las dio a ellos. En la casa de un Simón Curtidor. Ustedes van a preguntar por Simón Curtidor. Cuando lleguen a la casa de Simón Curtidor, van a preguntar por Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y bueno, eso fue lo que hizo Cornelio en obediencia al Señor. Él le prestó atención al ángel en sus instrucciones. Y a la vez, los dos sirvientes de Cornelio, los 2 criados, y el soldado también estaban prestando la atención a su jefe, a Cornelio. Y dice que se los contó primero, les contó el testimonio y los envió a Jope. De una vez los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino, porque no podían salir a esa hora, porque eran las 3 de la tarde cuando Cornelio tuvo la visión. No podían salir a esa hora porque si eran muy lejos, entonces los iba a agarrar la noche por ahí. No tenían dónde quedarse. Entonces la gente hacían eso. La gente tenía que ir a un sitio, salían por la mañana, porque cuando eso no habían motos, carros, bicicletas, no. Habían animales en que andar, pero si no tenían el animal tenían que caminar. Dice, yendo ellos su camino, a lo mejor era lejos, llegando cerca de la ciudad, apenas ellos venían, vamos a poner lo que es aquí en Barquisimeto, cuando venían por Yaritagua, entonces Pedro aquí, en Jope, entonces Pedro tuvo la visión, la otra visión. Dios mostrándole, Dios dándole a conocer aquello que él no conocía. ¿Qué era eso? Que Dios había tomado pueblo de entre los gentiles. Que Dios tenía una familia preparada allá en Cesarea, que estaban esperando oír palabra, porque había algo, o sea, Dios iba a cumplir una promesa allí, pero tenía que cumplirse todas las cosas como Dios las tenía planeadas, tenían que cumplirse todas las instrucciones
de acuerdo como Dios lo tenía ya predestinado. Entonces Dios le puso la visión a Pedro, Pedro entendió. Entonces dice la palabra en el versículo 17, y estando Pedro dudando, o sea, perplejo, no entendía, estaba perplejo, no entendía qué era lo que había visto. Todavía no había entendido que era que Dios tenía unos gentiles que eran comunes e inmundos y que los iba a limpiar. Porque ya los había limpiado, pero que estaban esperando que se cumplieran, y Dios también Dios espera eso. Dios está esperando que ellos cumplieran las órdenes, las instrucciones al pie de la letra. Hoy en día, Dios está esperando que usted cumpla sus instrucciones al pie de la letra. Dice la palabra, y Pedro estaba perplejo dentro de sí, o sea, preguntándose él mismo qué sería la visión que había visto. O sea, que no sabía, no le había sido revelado qué significaba eso. He aquí, le dijo, dice la palabra, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, encontraron la casa de Simón Curtidor, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Se fija, siguiendo todas las instrucciones correctas. Primero llegaron a la casa, ellos no fue que empezaron a preguntar, ¿dónde queda una bodega por aquí? Que nos vamos a tomar un refresco y nos vamos a comer unos panes. No, ellos fueron a cumplir su comisión. Las instrucciones que Cornelio le había dado, las instrucciones que Cornelio le dio, recibió del ángel, las recibieron también los criados y el soldado, y la cumplieron. Preguntaron por Pedro y pues si posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, o sea, porque él todavía estaba preguntándose qué será esto, qué será esta visión que yo tuve, qué querrá decir ese lienzo que yo vi que se bajó del cielo, y había animales inmundos y el Señor dijo que los había limpiado. Bueno, no entiendo, decía Pedro. Le dijo el Espíritu, o sea, en respuesta a su pensamiento, porque ni siquiera era que estaba orando, él estaba pensando, pero como Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, eso es lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Dios, es como espada de dos filos, y alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense. Entonces le dijo el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Pedro se había tenido esa experiencia. Pedro se había tenido ese bautismo del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Él recibió el Espíritu Santo en el aposento alto. Cuando dice en Hechos 2 que ellos estaban reunidos ahí en el aposento alto y de repente llegó un viento recio y se repartieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Entonces ya Pedro tenía el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, porque para eso vino el Espíritu Santo, para eso Dios envió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guiara. No para que nos obligue a hacer las cosas, no, para que nos guíe. El Espíritu Santo, cuando un hombre y una mujer reciben el Espíritu Santo, esperan a que el Espíritu Santo les diga qué van a hacer, a dónde van a ir, qué van a hablar. Todas las cosas que podamos hacer, hablar, ir, negocio, lo que sea, todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo.
el Espíritu le dijo, levántate pues. Le dio las instrucciones, mire, otra vez instrucciones. Primero le dio las instrucciones a Cornelio, el centurión, y Cornelio las cumplió. Ahora le está dando instrucciones a Pedro. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos. ¿Qué hizo Pedro? Pedro estaba en la azotea, dice la Escritura. Estaba allá en el techo de la casa. Descendió, como el ángel le dijo. Descendió y no dudó ir con ellos, porque yo los he enviado. Si Dios no le hubiese dado la visión a Pedro del lienzo que bajó del cielo con los animales, Pedro le hubiese dicho a estos 3 hombres que lo andaban buscando, le hubiese dicho, no, y como yo voy por aquí Cornelio, nosotros no nos juntamos con los gentiles, no, yo soy israelita, nosotros no nos juntamos, y no hubiese ido. Pero como era una orden directa de Dios, entonces, porque el ángel le dijo, levántate pues, el Espíritu Santo le dijo, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué hizo Pedro? Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cómo? Pedro no escuchó cuando esos hombres llegaron a la puerta preguntando. Fue que el Espíritu Santo le dijo, baja, porque hay 3 hombres a la puerta que te están buscando. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Porque el ángel le dijo que bajara y que fuera con ellos, pero no le dijo la causa, no le dijo más nada. Porque Dios siempre nos dice hasta donde necesitamos saber. Porque si Dios le dice a usted, hoy, anda, vete para, vamos a poner algo así como cuando Cornelio y Pedro, anda, vete para Maracaibo, un ejemplo. Y vas a llegar allá a la casa de fulano y hasta ahí. No le da instrucciones. Van a venir una gente a buscarte y te vas con ellos. Dios le está dando una orden a usted. Y cuando usted sale a la puerta, está la gente ahí buscándolo. Y le dicen, bueno, usted va con ellos, porque Dios lo está mandando. Pero Dios no le ha dicho todavía qué va a hacer allá. Bueno, debe ser que allá es que le va a decir lo que te va a hacer. Porque esa es la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ocasiones no nos da las instrucciones, sino hasta el último momento. Dios no me había dicho a mí hasta hoy que era lo que yo iba a hablar aquí. Él me dio las escrituras, pero no me había dicho que era lo que iba a decir. He dicho cosas que yo ni pensaba decir, pero es Dios diciéndolo. Tómela de la forma correcta. Tómela como si el mismo Dios en persona estuviera parado enfrente suyo diciéndole estas instrucciones. Recuerde que yo le dije, vamos a meternos allí, en el drama, allí, vamos a meternos allí como participantes de ese drama. Que nosotros estamos ahí. Y usted dice, bueno, si hubiera sido yo allá en el tiempo de Cornelio y Pedro y los 2 siervos, o los dos criados y el soldado, yo fuera así uno de ellos, yo también obedezco. Bueno, si usted ve que Dios hoy le ha dado o le da una instrucción, obedézcala también. Y entonces Pedro le preguntó, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y de oír de ti palabras. Hasta ahí. Eso se lo están diciendo los dos criados y el soldado. Porque eso fue la comisión que se les dio a ellos. Y como Dios les dijo que fuera, que no dudara, entonces metiéndolo dentro los hospedó.
porque ya era mediodía. Y si empezaban a caminar, imagínense, si duraron desde la mañana hasta mediodía caminando, si salía a esa hora, después de mediodía, iba a llegar de noche, no iba a llegar. Y cuando ese tiempo no es como hoy en día, que hay luz eléctrica en las calles, ¿no? Cuando ese tiempo no había luz eléctrica. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, como el ángel le dijo, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Fíjese lo que Dios le está diciendo aquí en respuesta a Pedro, que está preguntando la causa por la cual habían venido. Ellos le dijeron que Cornelio había recibido respuesta por un santo ángel, o sea, instrucciones. Un ángel le dio instrucciones a Cornelio el centurión, para que mandara a buscar a Pedro. Y eso es lo que le están diciendo allí. Hay instrucciones de venirte a buscar. Y de paso, el Espíritu Santo le había dicho a Pedro, ve con ellos, no dudes con ellos. No vayas a poner pero, no, anda con ellos. Entonces, cuando llegaron allá al sitio, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, porque él sabía que si Dios da una orden, que vayan allá, trabaja aquí como trabajó con Cornelio, pero también trabaja allá como trabajó con Pedro, con los dos. Y él sabía que Pedro iba a venir. Y dice que los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más íntimos. Ya él tenía su congregación lista allí, esperando las palabras de parte que venían de Pedro, pero era de parte de Dios. Había algo que ellos tenían que oír, una predicación, tenían que escuchar algo para poderse hacer efectiva la promesa de Dios. Dios quería cumplir eso, pero quería que ellos estuvieran fundamentados en la verdad. ¿Quién los iba a fundamentar en la verdad? Pedro. Pedro era el hombre escogido por Dios. Tal vez, y esa es nuestra oración, ojalá que Dios también con usted tenga un plan así, hay algo que Dios tenga que hacer y Dios lo use. Siempre nos ponemos en las manos de Dios para eso, para que Dios nos use en cualquier cosa que necesite hacer, que tengamos ese privilegio de cumplir con una orden de Dios. Y eso fue lo que hizo Cornelio, y dijo, no, la bendición no es solamente para mí, y reunió toda su casa y los familiares, dice, los amigos más íntimos. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Porque debe ser que tenía, como los gentiles, tenían sus imágenes y sus cosas, a lo mejor pensaba que en las cosas de Dios también era lo mismo. No. En el mundo se manejan las cosas de una forma. El mundo adora muchas cosas. El mundo puede adorar el dinero, puede adorar las casas, puede dejar de servirle a Dios para servirle a cualquier cosa de esa. Pero en las cosas de Dios no. En las cosas de Dios es Dios primero. Dios, como les estaba hablando hace unos momentos, Dios es un Dios de orden. Y el orden de Dios es Dios en primer lugar. Si usted pone cualquier cosa, lo que sea, antes que a Dios, entonces usted no está cumpliendo, usted no está siguiendo las instrucciones de Dios. Usted no está viviendo su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que lo pongamos a Él primero. La voluntad de Dios es que el primer lugar en todo, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo, sea Dios. Y esto, por eso que Cornelio se derribó a los pies de Pedro y lo adoró, o sea, como adorando a Pedro. Pedro lo corrigió. Entonces, dice, hablando con él,
hablando con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y le dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hace unos momentos yo le estaba explicando que hay personas que las religiones se han encargado, y no solamente las denominaciones, también en este glorioso mensaje, que tienen un celo humano en cuanto a las cosas, y entonces ven un denominacional o un católico, a quien sea, y no le dicen Dios te bendiga, hermano. No lo hacen, y hacen mal, porque no debemos hacer acepción de personas, porque esas personas están ahí en la denominación, pero pueden ser unos hijos de Dios, y Dios lo que tiene que revelarle la palabra, y esa gente salen de ahí y lo hacen, y ha pasado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para nosotros empezar a hacer acepciones de personas? No, este no, porque es de tal religión, este tampoco, porque es de tal religión. No. Si es una persona que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces usted no pierde nada con llamarle su hermano. Usted hace bien, al contrario, porque usted está dando un testimonio, usted está haciendo las cosas buenas, están siendo vividas por usted. Usted está haciendo lo correcto. Entonces aquella persona que había sido enseñado a hacer lo contrario, no te juntes con aquella religión, porque eso están perdidos. Eso enseñan las religiones. Si no cree como nosotros, están perdidos. No. Aquella persona fue enseñado así, pero cuando lo ve usted comportarse de la forma contraria a eso, va a decir, pero un momento, porque este hermano entonces, si no es de la misma religión mía, porque este hermano me llama hermano y me dice Dios te bendiga. Entonces hay algo aquí que no está cuadrando. Y cuando le pregunte qué tiene que hacer usted, llevarlo a la palabra y hablarle de la revelación, hablarle de lo que Dios ha revelado en este tiempo, porque mucha gente, como en el tiempo del Señor Jesús, mucha gente no se enteraron que Jesús estuvo en la tierra. Así es en este tiempo. Mucha gente no sabe que ya el Señor reveló toda la palabra, que Dios envió un profeta y el profeta predicó la revelación. Mucha gente no sabe eso. Y cuando usted le habla sobre eso, dice, ¿y cómo es eso? ¿De dónde sacaste todo eso? De la Biblia. Aquí está. Y usted le testifica, y no solamente con palabras, sino con su vida vivida. Por eso el apóstol Pablo dijo que este evangelio es predicado no solo con palabras persuasivas de humana sabiduría, no. Él no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo es eso? La demostración del Espíritu en usted y el poder de Dios en usted es que ya usted no vive de la forma que vivía antes. Es que ya su vida fue transformada. Ya usted ve las cosas desde otro punto de vista. Antes las veía desde el punto de vista del mundo. Desde allá para acá veía las cosas desde ese punto de vista. Pero ahora que estamos de este lado, del lado de Dios, y vemos allá al mundo, entonces nosotros con nuestra vida vivida a diario, los 60 segundos del minuto, todo el tiempo estamos viviendo la palabra. Entonces ahí donde se echa de ver el poder del Espíritu Santo para transformar. Porque los que lo conocieron, cuando usted era un borracho, un vagabundo, un traficante, lo que sea que usted haya sido, porque todos estuvimos metidos en cosas malas, en cosas del mundo y bueno, en malos hábitos que se agarran en el mundo. Pero cuando esa persona que lo conoció allá, que usted hacía esas cosas, lo ve ahora viviendo la palabra y lo ve que no está viviendo de acuerdo a su religión, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, y que usted da el ejemplo, y aquella persona que la religión condena y le llama que es inmundo, usted le dice, no, es mi hermano, porque él aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. El ladrón en la cruz, tal vez mucha gente lo señalaron después de cuando estaba en la cruz, pero ya el Señor lo había justificado ya. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio la promesa de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué se la dio? Porque él lo aceptó allí.
aún en el último minuto de vida, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo aceptó como su rey. Y eso es lo que Dios está esperando con cada pecador, que estas palabras puedan llegar a sus oídos, que también llegue esa convicción de que de aceptar, de primero de arrepentirse de sus pecados, aceptar que es un pecador y arrepentirse de esos pecados verdaderamente y regresar a Dios y volver a Dios y arrepentirse de sus pecados y ser justificado de eso. Y cuando Dios lo hace, cuando Dios cumple esa palabra, entonces ya, como dice en la Biblia, ya esos pecados ya no están, se fueron borrados. ¿Cómo los borra Dios? Con la sangre de Jesucristo. Usted aceptó que esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario fue por usted y fue por mí. Cada uno aceptamos eso. Esos pecados que nosotros cometimos, eso no cuentan para Dios. El mundo lo señalará, el diablo lo señalará a usted, pero usted dirá no, porque ya Dios me justificó, ya Dios me perdonó. Pero no es hasta ahí. Usted tiene que seguir caminando. Usted tiene que seguir escuchando las instrucciones de Dios. Porque aún hoy en día, como les dije hace unos momentos, usted hoy en día, si se rinde en las manos de Dios y ora y le pregunta a Dios, Dios le va a seguir dando instrucciones. Si usted tiene algo que arreglar, Dios se lo va a decir. Y si usted lo sabe, ¿por qué esperar que Dios se lo diga? Vaya de una vez y lo hace. Porque eso es agradable a los ojos de Dios, que usted haga eso. Y mire lo que dice la Escritura. Y como Pedro entró y habló con la gente, le dijo, ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse extranjero, mas me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habías hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, ya hacían 4 días que el ángel había estado con Cornelio dándole las instrucciones, que a esta hora, eran las 3 de la tarde ya, yo estaba ayuno, dice, estaba ayunando, Pedro estaba ayunando ese día, y a la hora de nona, a las 3 de la tarde, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Pedro le estaba testificando que estaba ayunando, pero no era que, Cornelio. No era que Cornelio andaba diciéndole a todos los vecinos por allá, mira, yo estoy en ayuno y esto. No, él estaba ayunando, había sido enseñado a eso, que se ayunaba y oraba, porque dice la Biblia que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Sin duda, había ido a congregaciones, había escuchado la palabra, estaba ayunando. Y cuando usted sienta del Señor, usted sea dirigido por Dios, esté seguro que es Dios dirigiéndolo a hacer un ayuno, entonces tiene que hacerlo de acuerdo como dice la palabra, no como dice la religión. La religión le dice, no, vamos a decirle a todo el mundo que por ahí que usted está ayunando. No, esa no es la forma. El Señor Jesús dijo que no seas como los gentiles, no seas como ellos, como los pecadores, que ayunan y todo el mundo sabe. No, ya tiene su recompensa, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, usted en este día, como le dije también hace rato, en esta noche usted se pone a echarle cabeza y a hacer memoria y usted se da cuenta que en algún momento Dios le dio unas instrucciones a usted. Dios lo llamó y le dijo, fulano, mira, Pedro, María, o como usted se llame, haz esto, cualquiera que sea la instrucción que Dios le haya dado. Tal vez usó una herramienta, a una persona para darle esa instrucción y usted lo tomó naturalmente. Y entonces, si usted se acuerda de eso, hágalo. Y si no se acuerda, ore y pregúntele al Señor, Señor, ¿será que tú alguna vez me hablaste y alguna vez me diste unas instrucciones? Porque el hermano estaba hablando ahorita que son instrucciones de Dios a la esposa del Cordero, y yo me considero también de la iglesia escogida de Dios, y la iglesia escogida de Dios es la esposa de Jesucristo.
Y si él está dando instrucciones, porque es que yo no he escuchado esas instrucciones. ¿Será que tú me las dijiste y yo no estaba percibido, yo no estaba alerta? Entonces, si lo hice, Señor, perdóname, dame esas instrucciones de nuevo, Señor, dime qué tengo que hacer. Y Dios lo va a hacer. Dios lo hace, Dios le dice qué es lo que usted necesita hacer, así como lo hizo con Cornelio. Y más adelante usted sigue leyendo y esta gente, todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? De ahora en verdad reconozco que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Dios no hace acepción de personas, porque nosotros vamos a hacer acepción de personas. No debemos hacerlo. Tal vez Dios le dijo, anda a hablarle a fulano que es un religioso, que es de tal religión, de este, o usted lo conoce, que es de cualquier religión por ahí. Anda a hablarle allá y decirle esto. Tal vez usted dijo, no, mi religión no me permite, no, nosotros no tenemos religiones. Nosotros tenemos que irnos a la palabra y a orar para que Dios nos revele la palabra, para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, las cosas que debemos hacer. Como le dijo el ángel a Cornelio, que lo que te conviene hacer, cuando lo mandó a buscar a Pedro, él te dirá lo que te conviene hacer. Entonces Dios le va a decir a usted qué es lo que le conviene hacer. Y si Dios va a usar una herramienta para decirle a usted lo que le conviene hacer, entonces dígale a Dios que envíe a ese instrumento de Él, que lo envíe de una vez, para que usted empiece a caminar con el Señor. Porque como le dije al principio del programa o del servicio, el Señor se dispone a hacer algo, pero Él está esperando que nosotros actuemos de una vez, que no estemos diciendo que si Dios nos da las instrucciones para hacer algo, no, bueno, yo voy el lunes, no, o yo voy el martes, el miércoles, el día que sea, no. De una vez, si lo escuchó el lunes, vaya el mismo lunes. Si lo escuchó el sábado, vaya el mismo sábado. El día que sea que usted escuchó la palabra, obedezca. Si es hoy que lo está escuchando, obedezca de una vez. Y si el Señor le dice vaya mañana, vaya mañana. Cuando el Señor le diga, solamente usted tiene que estar apercibido, sus oídos apercibidos, sus ojos abiertos y alerta a la expectativa ante cualquier orden de Dios. Bueno, hemos llegado al final del servicio y si alguno de ustedes en el día de hoy, siempre hacemos esta acotación, tiene algo una necesidad, tiene un problema, vamos a orar por ese problema. Y si ha decidido usted en el día de hoy recibir al Señor como su Salvador, gloria a Dios por eso, vamos a orar por eso. Si usted estaba estancado y quiere salir de ese estancamiento espiritual y quiere avanzar en el Señor, quiere percibir cuando Dios le hable, entonces vamos a orar también por eso, para que sea Dios hablándole manifiestamente, como dice acá la Biblia, o sea, claramente. Y Dios, porque Dios habla claro, Dios no lo va a dejar a uno todo enredado, no. Dios le habla claro a la persona, así como Pedro cuando estaba perplejo, no sabía qué era la visión, Dios le dio la explicación. Y cuando pasaron todas las cosas, que estos creyentes recibieron el Espíritu Santo, Pedro dijo, ahora sé que Dios no hace excepción de personas, y a estos gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. Y hoy en día, Dios sigue dándole el Espíritu Santo a aquellos que se rinden en sus manos. Si usted ha creído en el Señor y no ha recibido el Espíritu Santo, bueno, siga orando, empiece a orar más fervientemente. Y si Dios lo guía a ayunar, ayune. Si Dios lo guía a hacer una vigilia, haga la vigilia, pero que sea Dios, que no sea usted porque le provocó hacerlo, no, que sea Dios haciéndolo. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Señor Jesucristo por estas palabras, Padre Santo. Gracias mi Dios por todas estas instrucciones, Señor, que tú nos has dado en el día de hoy, instrucciones preciosas, Señor, este ejemplo que tú nos has dado en la Biblia, Padre Santo, en tu palabra. Gracias, Señor, ha sido de mucho beneficio espiritual para nosotros, Señor. Y si alguno de los que están oyendo este servicio, Señor, acepta al Señor en esta hora, Padre, perdónale sus pecados, Señor, todas sus transgresiones, todas esas cosas que había hecho en su vida, Señor,
se ha arrepentido de esas cosas y quiere aceptarte como tu Señor, hazlo, Señor, acéptalo, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Padre, y si hay alguno que esté estancado, que no avance en su vida espiritual, y a partir de hoy quiere seguir avanzando para recibir el Espíritu Santo y ser guiado por ti, Señor, Padre, también, Señor, revélate, Señor, porque por eso es que el hombre se estanca, Señor. Eso es lo que nos ha dicho tu revelación. El hombre se estanca porque no ha recibido la revelación, pero cuando recibe la revelación es imposible que se estanque. Si se estanca es por culpa del mismo, ya no queda de parte tuya. Y tal vez es que tú le hablaste, Señor, a esta persona y no te vio, Señor, allí, sino que vio fue a la humanidad y no creyó y no obedeció, Padre Santo. Pero en esta hora, aquellos que se han rendido en tus manos y quieren empezar a caminar de nuevo contigo, Señor, Padre, recíbelos, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, también nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra tuya, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y tenemos una escritura acá que queremos leerle. Es en el libro de Job, el capítulo 11. Libro de Job, capítulo 11, desde el versículo 13 hasta el 19. Vamos a leer con esta palabra como un obsequio de parte de Dios para usted. Dice la palabra Job, capítulo 11, versículo 13. Si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y no temerás, y olvidarás tu trabajo, o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza, resplandecerás y serás como la mañana, y confiarás que habrá esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, y te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 dice la palabra: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.